¿Puede haber algo más importante que los chicos se alimenten bien? Si los chicos no se alimentan bien, entonces no hay futuro de ningún tipo, ni para ellos, ni para sus familias, ni para la sociedad. Está probado totalmente por la UNICEF y por la Organización Mundial de la Salud que si un chiquito no se alimenta bien, lo que se llama los 1000 días, los 1000 días, los 1000 primeros días de vida, entonces no va a poder desarrollarse ningún plano. Si un chico no tiene esos 1000 primeros días de vida, las calorías y proteínas y los nutrientes que necesita para que su cuerpo se desarrolle, entonces pueden suceder tragedias muy, muy duras para toda la vida. Por ejemplo, si un chiquito no tiene lo necesario, el cerebro no termina de conformarse, no se hacen las conexiones interneuronales, se llama, y queda con retrasos para toda la vida. Si un chiquito no tiene el hierro suficiente en su sangre, entonces eso va a ser un chico anímico y eso le va a causar disturbios de todo tipo. Si un chiquito no tiene el zinc que necesita, entonces va a tener problemas de funcionamiento cerebral. Es decisivo que el chico se alimente bien los 1000 primeros días de vida y que después se siga alimentando bien a sí mismo. Esto parece elemental, o sea, lo primero que debería proponerse cualquier sociedad organizada es que los chicos se alimenten bien, que sea a favor de los chicos la organización de la sociedad. Los niños primero, y dentro de los niños primero, la alimentación de los niños primero. Si no hay alimentación adecuada, no va a haber educación, porque los chicos no van a poder rendir simplemente en el sistema escolar. Un chico desnutrido, con hambre o malnutrido, no rinde en el sistema escolar. Y si no va a haber alimentación adecuada, no va a haber salud. Salud, sobre todo en esos primeros años, cuando el chico es una criatura a desarrollar, si se lo alimenta adecuadamente. ¿Qué está sucediendo en la realidad? Vamos a tomar 3 problemas que requieren una respuesta desde valores humanos, porque no la están teniendo desde el mercado. El mercado tiene serios temas de funcionamiento en estos 3 puntos que vamos a abordar rápidamente. El primer punto, bueno, hay una multitud de chicos con hambre simplemente. No tienen los alimentos. La FAO, una organización de punta de todo el género humano, creada hace muchísimos años, la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, dice que en este momento hay 795 millones de personas con hambre en el mundo. Con hambre, o sea que no comen lo necesario para sobrevivir y se acuestan todas las noches con hambre. Uno diría, bueno, pero hay 7.300 millones de personas en el planeta, entonces es una cifra no descomunal, sí es descomunal. Primero porque son 795 millones de vidas totalmente comprometidas. La mayoría son chicos y madres. Pero además resulta que el planeta está produciendo en este momento alimentos para 12.000 millones de personas. El planeta tiene 7.300 millones de personas. Quiere decir que actualmente, gracias a los cambios
avanzados en ciencia y tecnología aplicada a la producción de alimentos en todas sus etapas, desde la producción primaria hasta la conservación de los alimentos y las nuevas formas de alimentación, es posible alimentar a un 64% más que la población actual del mundo. Y sin embargo hay casi un 12% de la población con hambre. Pero dice la FAO, a esto ustedes tienen que agregarle siempre 2.000 millones de personas que tienen hambre silenciosa. Hambre silenciosa quiere decir, no parece que tuvieran hambre, pero resulta que no tienen los 5 micronutrientes que son esenciales para la vida. Le falta alguno de esos micronutrientes. Entonces el tema es mucho más complicado. Y hay un tercer tema actualmente: la malnutrición, que produce obesidad y peso excedido, sobrepeso. ¿Qué quiere decir la malnutrición? Cuando hablamos de hambre, estamos diciendo directamente no tiene las calorías y proteínas, por lo tanto el organismo no tiene energía. La gente con hambre queda totalmente aletargada finalmente. Y no pueden movilizarse en las cosas más básicas. Y cuando hablamos de malnutrición, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de personas que consumen alimentos en forma normal, pero el tipo de alimento que consuman lleva, particularmente en los niños, a que no tengan ni las vitaminas, ni los minerales, ni los nutrientes que necesita un ser humano. Revisemos rápidamente los tres temas. El hambre. ¿Por qué hay hambre si se produce un 64% más que lo que se necesita para alimentar bien a los 7.300 millones de habitantes que tiene el planeta? Porque igual hay hambre. Porque el hambre no es un tema de producción de alimentos solamente. Es necesario producir la mayor cantidad de alimentos posible y mejorar la dieta, o sea, mejorar la calidad de los alimentos que se producen en términos de impacto nutritivo, calórico y proteico. Pero el hambre es, ante todo, actualmente un tema de acceso a alimentos. Hay casi 800 millones de personas que tienen hambre porque no tienen acceso a alimentos. ¿Y por qué no tienen acceso a alimentos? El informe 2014 de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas muestra lo siguiente. En este momento hay 1.500 millones de personas que están por debajo del umbral de la pobreza, cuando se mide la pobreza con lo que se llama la pobreza multidimensional, un conjunto de necesidades básicas. Pero hay además casi otro tanto de personas que están en vulnerabilidad, que ganan muy poquito, que con eso que ganan escasamente están en el umbral de la pobreza y que si se les cae lo que ganan, si pierden algún grado de poder adquisitivo porque las políticas económicas desequilibran la economía o porque hay políticas de ajuste ortodoxo que normalmente comienzan prescindiendo de protecciones sociales en base a las cuales sobrevive buena parte de la protección del planeta, si les pasa algo de eso, caen en la pobreza. Entonces, casi la mitad de la población del planeta es población vulnerable o con poco acceso a alimentos por pobreza. No pueden comprar simplemente los alimentos. Y los alimentos, además, están sujetos al mercado. Entonces, están sujetos a la compra y venta. Hoy los mercados deciden los precios de los alimentos y el mercado principal es la Bolsa de Chicago, donde se hacen las transacciones mayores del mundo sobre alimentos, y una parte mayoritaria de esas transacciones son sobre alimentos a futuro. Entonces se vende el arroz y el trigo y la soja a futuro. O sea, se apuesta sobre los precios de los alimentos. Y hay un margen de especulación altísimo, o sea, hay fuerzas
económicas que tratan de hacer subir los precios a futuro para obtener grandes beneficios, y eso rebota en los precios actuales y significa más y más dificultades para los pobres del mundo para poder comprar los alimentos básicos. Y algunos de los que más desnutridos del mundo, saben ustedes, son los agricultores pobres. Ellos producen los alimentos, pero para poder tener lo mínimo para sobrevivir, tienen que venderlos y pagar intereses usurarios para que tener los abonos y tener los elementos mínimos para poder subsistir, para poder producir alimentos. Entonces, finalmente, ni siquiera lo que producen, parte lo tienen que vender y lo que les queda les alcanza para consumir lo necesario. Entonces hay hambre y desnutrición entre los agricultores pobres en el mundo. Así lo ha comprobado la FAO, y algunos de sus programas principales están centrados en romper esta trampa en la que está atrapado el mismo agricultor pobre. Entonces, el primer tema es un tema de valores humanos puro. Entonces, se producen cada vez más alimentos, pero hay estos niveles de hambre expresa y de hambre silenciosa, como les mencionaba anteriormente. Pero el otro tema que mencionamos, el tema de que aún los que parece que tienen los alimentos pueden estar expuestos a lo que yo he llamado la malnutrición. La malnutrición quiere decir que consumen alimentos que no les dan lo que necesita el organismo y les dan lo que no necesita el organismo. Eso produce obesidad. La obesidad es producto de varios factores, pero uno central es la calidad de lo que se come. A tal punto que los nutricionistas suelen decir, somos lo que comemos simplemente. Nuestro cuerpo expresa lo que estamos recibiendo como alimentación. La obesidad era considerada una especie de decisión personal. Bueno, son gente que le gusta comer mucho y entonces se ponen obesos. No, no es así. No es una decisión personal y además no es simplemente una manera más de estar en el mundo.